Las ruinas mayas de Tulum, por John Lloyd Stephens. Fragmento del libro Incidentes de viaje en Yucatán, 1841-1842. Traducción por Justo Sierra O'Reilly. Desde el punto en que dejamos la isla, la costa opuesta de Yucatán es visible apenas y según nuestras propias observaciones y las noticias que nos fueron dadas, es el único punto desde el cual puede verse la dicha costa, de lo cual puede inferirse casi incuestionablemente que desde allí hizo rumbo Grijalva para Yucatán. El viento era severo, la mar brava y una rápida corriente nos iba empujando hacia la punta del Cabo Catoche. Como una hora antes de oscurecer pudimos salvar la corriente llevando a un largo la costa. Pasando por ella vimos 3 pequeños edificios cuadrados, bien conservados al parecer, pero la mar estaba tan áspera que no nos fue posible desembarcar para examinarlos. El relato de la expedición de Grijalva contiene el siguiente pasaje. Después de dejar la isla de Cozumel vimos 3 grandes pueblos, separados a 2 millas de distancia el uno del otro y contenían muchas casas de piedra con altas torres y cubiertas de paja. Esta parte de la costa debía ser necesariamente aquella en que estaban los dichos pueblos. Todo está cubierto ahora de una espesa floresta, pero no es absurdo suponer que los edificios de piedra visibles todavía en la orilla del mar son la señal cierta de que existen en el interior poblaciones arruinadas. Seguimos camino hasta anochecer y fuimos a echar el ancla bajo una punta saliente y detrás de un arrecife de rocas. A la lengua del agua había un enrejado para tortugas y en la costa la choza abandonada de un pescador. Al amanecer del día siguiente hicímonos de nuevo a la vela. Pasamos otros edificios de piedra, mas como la costa era tan rocallosa temimos aventurar la existencia de nuestra preciosa canoa y por tanto no fuimos a tierra. Por otra parte, en la punta extrema estaba el castillo de Tulum, hacia el cual nos dirigíamos y teníamos interés en examinar. A las 12 del día descabezamos la punta y fuimos a dar sobre una amplia y espaciosa playa de arena que formaba una bahía, en cuyo fondo existían unas cuantas chozas pequeñas que formaban el rancho Tancá. La entrada era difícil porque estaba bordada de rocas y arrecifes ocultos. 2 mujeres estaban a la puerta de una de las cabañas y, a excepción del viejo pescador, estas eran las únicas personas vivientes que hubiésemos visto en toda esta costa desolada. Ese era el punto a donde esperábamos llegar por tierra partiendo directamente de Chemash. Ya verá el lector las vueltas que tuvimos que dar para alcanzar ese punto, pero desde la primera ojeada quedamos satisfechos de nuestra buena fortuna por no haber emprendido semejante viaje, pues vimos desde luego el esqueleto de la embarcación que oímos decir se estaba construyendo y es probable que hasta hoy no se hubiese terminado la obra. Nos hubiera sido imposible conseguir una canoa, y por lo mismo hubiéramos tenido que regresar por el propio camino. Al momento que arrojamos nuestra ancla, o piedra, nos metimos en el agua para dirigirnos a tierra. El sol era extremadamente abrasador y la arena estaba ardiente. Enfrente de la cabaña principal y sobre la embarcación que se estaba construyendo había una enramada para guarecer al carpintero que de cuando en cuando solía ir a trabajar allí. Próxima a esta cabaña había otra, arruinada, que hicimos limpiar, y por tercera vez nos encontramos habitando en una casa erigida por molas. Al dejar la isla de Cozumel este fue el único punto de esa desolada costa en la cual se hubiese atrevido a detenerse. Por cierto que era una situación que también convenía a su vida de proscrito y no teniendo nada que temer de una persecución del interior, su energía e industria no le abandonaron. Volvió a cultivar sus milpas y a parar la quilla de otro buque, precisamente el mismo que vimos sin concluir, pero viéndose que ya envejecía, que se hallaba olvidado y además afligido de una enfermedad, se determinó a ir a Chemash, y al regresar de ese pueblo acompañado de un solo indio, según he indicado ya, murió en el camino a distancia de 8 leguas de Tancá, muriendo, según se expresaba el que nos había dado la noticia, como un perro sin auxilios temporales ni espirituales. Tanto habíamos oído de Molas, de la larga serie de calamidades que había sufrido, y de la dura retribución que había caído sobre su cabeza, tanto habíamos visto de su inquebrantable energía, que a despecho de la violencia y crímenes que se le imputaban nuestras simpatías no pudieron menos de excitarse vivamente. Y como después recibimos informes de otras fuentes que expresaban enérgicamente la opinión de que aquel desventurado había sido víctima de una inicua e incesante persecución, yo quiero echar un velo sobre su historia. Apenas hacía 1 año de su muerte y sus 2 hijos estaban ya en posesión del rancho, ambos jóvenes nos hicieron una visita al momento de nuestra llegada. Cuando el viejo murió, el indio dejó su cadáver en el camino y vino a dar la noticia al rancho, desde el cual partieron estos 2 jóvenes para enterrarlo en el mismo sitio. Después volvieron allí otra vez, lo exhumaron y, colocándolo en una caja, lo trajeron al rancho, se embarcaron con él en una canoa para San Fernando, en donde vivían algunos de sus parientes.
Durante la navegación sobrevino una tempestad y el cadáver cayó al agua. Tal fue el destino del infortunado Molas, según nos decía quien nos daba el informe. Decíase que el hijo mayor se hallaba complicado en los crímenes atribuidos a su padre, y que estaba sometido a la misma proscripción, había perdido enteramente el uso de un ojo, y el otro giraba débilmente y sin brillo en una órbita acuosa. Probablemente a esta hora estará ciego del todo. Nuestras primeras investigaciones tuvieron por objeto las ruinas. Una estrecha vereda guía a una milpa en la cual existen numerosos restos de edificios antiguos colocados en terrazas, pero pequeños todos y destruidos. Esos edificios estuvieron erigidos antiguamente en plena vista del mar, mientras que hoy navega el extranjero a lo largo de las costas sin saber que entre los árboles yacen sepultadas las ruinas de una primitiva población indígena. Por la tarde nos dirigimos a las ruinas de Tulum, a distancia de una legua sobre la costa, viéndose perfectamente el castillo sobre un peñasco escarpado. Por espacio de milla y media anduvimos a lo largo de la orilla del mar. La playa era arenosa y en algunas partes tan suelta y movible que nos sumíamos hasta las piernas, de manera que nos fue preciso para hallar consuelo despojarnos de zapatos y medias y caminar a la lengua del agua. A la extremidad de la playa destacábase un alto promontorio rocalloso que se extendía hasta dentro del mar, impidiendo con eso el paso a lo largo de la orilla. Subimos este promontorio continuando por toda la extensión del peñasco que se inclinaba del lado del mar, formando en algunas partes una pared perpendicular, y a nuestra derecha se elevaban grandes masas de roca que impedían del todo la vista del castillo. Al cabo de media hora llegamos inesperadamente a un edificio bajo que en la apariencia era algún altar o adoratorio y subiendo a la parte superior el castillo volvió a presentarse a nuestra vista. Siguiendo adelante por el peñasco comenzó a ser más áspero, rudo y escabroso, trayéndonos a la memoria aquellos sitios en que se reunían los hechiceros en las montañas de Arx, tales cuales los describe Goethe en su Fausto, y en medio de esta aridez, en algunas cavidades de la peña se veían algunos grupos de una especie de palmero llamado en el país Sique, cubriendo la superficie del peñasco. Con mucho trabajo alcanzamos otro pequeño edificio desde cuya parte superior volvimos a ver el castillo, pero con una enorme hendedura por delante que parecía quitar toda esperanza a un libre acceso. Entretanto ya era demasiado tarde y, temerosos de que nos cerrase la noche completamente en medio de aquel áspero breñal, determinamos retroceder. Cuando alcanzamos la orilla del mar ya era de noche, la arenosa playa era ahora una especie de alivio, y a una hora avanzada de la noche llegamos a nuestra cabaña, convencidos de que una frecuente repetición de este paseo no sería útil ni agradable, y de que para trabajar con prontitud y provecho era de todo punto indispensable que otra vez volviésemos a plantar nuestros reales y alojarnos dentro de las mismas ruinas. A la mañana siguiente nos pusimos en marcha con aquel objeto, escoltados por el más joven de los Molas, muchacho como de unos 20 años y que miraba nuestro arribo como uno de los mayores acontecimientos que jamás hubieran ocurrido en Tancá, y antes de que llegásemos a la extremidad de la playa ya esperaba que viajaría en compañía nuestra. Después de subir el peñasco y pasar los dos pequeños edificios que habíamos visto el día precedente bajamos por la parte posterior del último a la cabeza de la hendedura, que parecía apartarnos del objeto principal de nuestra visita. Subiendo todavía a la otra extremidad de la barranca entramos en una sombría floresta y pasando un edificio a la izquierda y otras paredes viejas cuyos restos se veían a través de los árboles, alcanzamos por fin la gran escalinata del castillo. Los escalones, la plataforma del edificio y toda el área del frente estaban cubiertos de una arboleda grande y espesa, principalmente de ramón, cuyo follaje verde oscuro y frondoso, juntamente con los misteriosos edificios que había en derredor, daba al sitio la apariencia de un bosque consagrado al culto druídico. Molas y nuestros marineros abrieron una vereda hasta los escalones, y llevando a cuestas sus cargas respectivas, al cabo de una hora nos encontramos instalados en el castillo. Habíamos emprendido nuestra visita a este sitio en la más absoluta incertidumbre de lo que allí podríamos hallar. Muchos obstáculos y dificultades se habían acumulado sobre nosotros, pero ya una vez en el castillo nos encontrábamos indemnizados de todos nuestros trabajos. Estábamos en medio de la escena más agreste y salvaje que hubiésemos encontrado en Yucatán y, además del profundo y vivo interés de las ruinas mismas, estábamos rodeados de lo que en otros lugares habíamos echado de menos, la magnificencia de la naturaleza. Al despejar la plataforma del frente descubrimos una inmensa floresta, andando alrededor de las paredes descubrimos un océano sin límites y en lo profundo del agua clara que bañaba la falda del peñasco vimos con toda claridad un enorme pez de 8 o 10 pies de largo. Ninguna pintura o descripción puede dar una idea verdadera de la solemnidad de la viva cubierta vegetal que cubría estas ruinas, o de la impresión que causó sobre nosotros el primer ruido del hacha que perturbó la lóbrega y sombría desolación y quietud que reinaba en torno.
El edificio del castillo, con inclusión de sus dos salas, mide en su base 100 pies de largo. La gran escalinata es de 30 pies de largo y de 24 escalones, mientras que una sólida balaustrada de cada lado, que todavía se conserva muy bien, le daba un extraordinario carácter imponente. En la puerta principal hay dos columnas con las que se forman tres entradas con nichos cuadrangulares en la parte superior, todos los cuales contuvieron antiguamente algunos adornos, y todavía en el del centro existen los fragmentos de una estatua. El interior está dividido en dos corredores de 26 pies cada uno, el del frente tiene 6 pies y 6 pulgadas de ancho y en cada extremidad se ve un banco de piedra. En las paredes interiores volvimos a hallar los misteriosos vestigios de la mano roja. Una sola puerta guía al corredor posterior, que es de 9 pies de ancho, y tiene una banca de piedra que se extiende a lo largo de la parte inferior de la pared. En cada uno de los lados de la puerta hay anillos de piedra que se pusieron sin duda para sostener la puerta y en la pared posterior hay aspilleras oblongas a cuyo través penetran las brisas del mar. Las dos piezas tenían techumbres triangulares y ambas nos venían perfectamente para el arreglo que nos importaba como habitadores del edificio. Mucho más bajas que el cuerpo principal son las dos alas laterales. Cada una consta de dos cuerpos y el inferior se halla en una plataforma baja, del cual salen algunos escalones que llevan al superior. Este consiste en dos piezas de las cuales la del frente es de 24 pies de ancho y 20 de alto, con dos columnas en la puerta de entrada y dos en el medio de la pieza, que corresponden con las dos primeras. Las columnas del centro estaban adornadas de algunos caprichos de estuco, uno de los cuales parecía una cara enmascarada y otro la cabeza de un conejo. Enteras se hallaban las paredes, pero la techumbre se había desplomado completamente. Los escombros acumulados en el piso eran menos macizos que los que se formaban en otros sitios por las ruinas de un techo de bóveda triangular y aún de diferentes materiales. Además, había en la parte superior de la pared unos agujeros como si hubiesen sido destinados para sostener un techo de vigas, todo lo cual nos indujo a creer que los techos habían sido planos y sostenidos por vigas de madera que se apoyaban en las columnas del centro. Desde esta pieza una puerta de 3 pies de ancho, pegada a la muralla del edificio principal, lleva a otra pieza de 24 pies de ancho y 9 de alto, destechada también y con todas las mismas indicaciones de que el techo había sido plano y sostenido por vigas de madera. La parte posterior del castillo, que da sobre el mar, se eleva sobre el borde de un alto, áspero y precipitado peñasco que presenta una magnífica vista del océano y una línea pintoresca de la costa, haciendo visible al castillo mismo desde una gran distancia en la mar. La pared es sólida y carece de puerta o abertura de ninguna clase, pero ni aún tiene plataforma alguna a su alrededor. Por la tarde, cuando el trabajo del día quedaba terminado y nuestros hombres volvían al rancho, nos sentábamos sobre la cornisa de esta pared, y por cierto que nos pesaba mucho de que las puertas de nuestra habitación baja no diesen al mar. La noche produjo, sin embargo, un cambio notable en nuestros sentimientos, porque una tempestad del oriente hubo de levantarse y la lluvia se azotaba con fuerza contra la pared que daba al mar, tanto que nos vimos obligados a tapar las aspilleras, dándonos el parabién de la sabiduría y previsión de los antiguos constructores. La oscuridad, el bramido de los vientos, el chasquido de los árboles en la floresta y el choque de las olas irritadas contra el peñasco, daban un interés romántico, casi sublime, a nuestra residencia en ese antiguo edificio solitario, pero éramos unos viajeros demasiado vulgares para gozar de esta situación, y de otro lado nos molestaban cruelmente los mosquitos. Todo el primer día nos bastó para despejar el área del frente del castillo, dentro de la cual había varios pequeños edificios que sin duda se erigieron para servir de altares. Enfrente del pie de la escalinata había una terraza cuadrada, decorada de escalones en sus 4 lados, pero la plataforma no contenía estructura de ninguna clase, y estaba cubierta de una espesa arboleda a cuya sombra colocó Mr. Catherwood su cámara oscura para preparar sus dibujos, y al mirarle desde la elevada puerta del castillo nada había más curioso y bello que su posición, aumentándose el primoroso efecto de aquel espectáculo pintoresco por la manera con que el operante guardaba una de sus manos en la bolsa a fin de preservarla de las picaduras de los mosquitos y por su expeditiva previsión de haberse arrollado los pantalones hasta las piernas para evitar que las hormigas y otros insectos le subiesen por aquella vía. Junto a la pieza baja del ala del sur había extensas ruinas, una de las cuales contenía una cámara de 40 pies de ancho y 19 de altura con 4 columnas que seguramente sostenían el techo plano. En otra pieza, que estaba reducida a escombros y yacía por el suelo, existían los fragmentos de 2 tabletas del mismo carácter que las que vimos en la Bac. Sobre el lado del norte, a una distancia como de 40 pies del castillo, existe un pequeño edificio aislado en una terraza y tiene una escalinata de 8 pies de claro con 10 o 12 escalones destruidos.
La plataforma es de 24 pies de frente y 18 de profundidad, y el edificio solo comprende una pieza con techo triangular como el del castillo. Sobre la puerta de entrada existe la misma figura curiosa que observamos en Sayi, con la cabeza abajo y los pies y manos extendidos, y a lo largo de la cornisa había otros adornos peculiares bastante curiosos también. Por todo el país escuché frecuentemente la especie de que la fábrica de todas estas ciudades era atribuida a una raza de corcovados que había desaparecido, y por cierto que la insólita pequeñez de las puertas y la soledad sombría que reinaba en derredor daba un cierto colorido a esta fantástica creencia. El interior de este edificio consistía en una sola pieza de 12 pies de largo sobre 7 de ancho con techo de bóveda triangular, y en cada testera había un banco de piedra. Las paredes y el techo estaban dados de estuco, y cubiertos de pinturas cuyo primitivo carácter u objeto estaba borrado completamente. El día terminó sin que hubiésemos podido avanzar muy lejos de las inmediaciones del castillo, pero el siguiente se hizo memorable por el inesperado descubrimiento de que esta ciudad sumergida en la espesura de una floresta estuvo circunvalada de una muralla que, habiendo resistido a todos los elementos de destrucción que obraban activamente sobre ella, aún se hallaba en pie y en buen estado de preservación. Desde el principio de nuestras exploraciones siempre habíamos oído hablar de murallas de ciudades, pero todo vestigio de ellas había desaparecido o era incierto, y nuestras tentativas para llegar a descubrirlas habían sido hasta allí infructuosas. El joven Molas nos habló de esta, y por la mañana muy temprano ya estaba en el terreno para conducirnos a donde se hallaba. Nos pusimos en marcha sin mayor esperanza de conseguir ningún resultado decisivo, y siguiéndole a través de los bosques de repente nos encontramos enfrente de una maciza estructura de piedra que corría en ángulos rectos hacia el mar. Siguiendo esta dirección llegamos a una gran puerta decorada de una garita o atalaya. Salimos por la puerta y recorriendo la muralla por la parte exterior, tan pegada a ella cuanto lo permitía la maleza y los árboles, bajamos hasta la orilla del mar. El carácter de esta construcción no podía ser equivocado ni confundido. Era, en el sentido riguroso de la palabra, una muralla de ciudad, la primera que hubiésemos visto e identificado hasta no dejar duda del caso y que dio un cierto colorido a muchas historias relativas a murallas que habíamos escuchado por el país, induciéndonos a creer que muchos de los vestigios que habíamos visto eran parte de líneas continuadas de circunvalación. Inmediatamente nos pusimos a verificar una completa pesquisa y sin interrupción de continuidad medimos la muralla del uno al otro extremo. La dicha muralla es un paralelogramo limitado por el mar en uno de sus lados, formando el escarpado y alto peñasco una muralla marina de 1500 pies de largo. Empezamos nuestra medida y reconocimiento sobre el peñasco mismo en el ángulo del sureste en donde el límite está bastante destruido. Intentamos medirlo a lo largo de su base, pero la espesura de los árboles y escombros nos hicieron muy difícil trazar la línea, y tuvimos que subir a la parte superior. Todavía aquí no era muy fácil el proyecto. Los corpulentos árboles que crecían junto a la muralla echaban por encima de ella sus ramas y los espinos, las zarzas y enredaderas de toda especie multiplicaban los embarazos, viéndonos a cada paso obligados a cortar el agave americana, maguey, erizada de espinos que nos herían con sus largas y agudas puntas. El sol nos sofocaba con su vehemencia, los mosquitos, las moscas y otra multitud de insectos nos asaltaban, pero a pesar de todas estas molestias y dificultades, el día que empleamos en la parte superior de esta muralla fue uno de los más interesantes que tuvimos entre las ruinas de Yucatán. La muralla es de bronca construcción y se compone de enormes y rudas piedras planas mampuestas la una sobre la otra, al barradón, sin mezcla de ninguna especie, y varía desde 8 hasta 13 pies de espesor. El lado del sur tiene dos puertas de 5 pies de ancho cada una. A la distancia como de 650 pies la muralla forma otro ángulo recto y corre paralela al mar. En el ángulo mismo y elevándose como para obtener una vista más extensa, descuella una torre o atalaya a la cual se sube por unos cuantos escalones, es de 12 pies en cuadro y tiene dos puertas de entrada, el interior es llano y contra la pared posterior hay un pequeño altar, en donde tal vez el guardián o vigilante de la atalaya ofrecía sus preces por la preservación de la ciudad, pero este guardián ya no existe allí, los árboles crecen en torno, dentro de las murallas la ciudad está desolada y cubierta de escombros, y fuera de ellas no hay más que una espesa floresta. Así pues, esas murallas en que se presentó el orgulloso indio con su arco, flecha y plumero están cubiertas de espinas y abrojos venenosos. La línea del oeste paralela con el mar tiene una sola puerta, en el ángulo hay otra atalaya semejante a la anterior, y desde allí corre el muro en línea recta hasta el mar. Todo el circuito es de 2800 pies y el lector puede formarse alguna idea del buen estado de conservación en que se encuentra por el hecho de que pudimos medirla en toda su extensión, exceptuando aquella parte que confina con el mar, sobre el tope mismo de la muralla.
Su plan es simétrico, encierra un área rectangular y el castillo ocupa la principal posición del centro. Sin embargo, esto no lo descubrimos, en razón de lo cubierta de arboleda que estaba el área, hasta que no trazamos el plano. En el lado norte de la muralla, cerca de la puerta oriental, hay un edificio de 36 pies de frente sobre 34 de profundidad, dividido en dos piezas principales y otras dos más pequeñas cuyas techumbres han caído del todo. En un ángulo hay un cenote con ciertos vestigios de escalones que llevan hacia el fondo y contiene agua salobre. Cerca de allí existía el hueco de una roca que nos proveyó del agua dulce que necesitábamos. Hacia el ángulo suroeste de la muralla, sobre la pendiente del peñasco existe un edificio de 15 pies de frente y 10 de profundidad, el interior es como de 7 pies de alto, y manifiesta un principio de construcción enteramente nuevo, porque tiene 4 principales vigas de madera como de 6 pulgadas de diámetro colocadas sobre la parte superior de la pared de una a otra testera de la pieza y sobre ellas aparecen cruzadas otras viguetas más pequeñas como de 3 pulgadas de diámetro, y tan juntas entre sí que casi se tocan. Sobre estas viguetas atravesadas hay una capa espesa de mezcla y gruesos guijarros que se puso húmeda, pero que hoy forma una costra sólida de los mismos materiales que habíamos visto en las ruinas en los techos de otras habitaciones. Contra la pared posterior había un altar con una tosca piedra triangular encima que parecía haberse usado en tiempos no muy remotos. De cada lado de la puerta había unas grandes conchas marinas fijadas en la pared para servir de quicios. Estos fueron todos los edificios a donde nos condujo el joven Molas, añadiendo que no había otros dentro del área de las murallas, pero que en la parte exterior existían otros muchos vestigios y nuestra opinión era que las tales murallas solo encerraban los principales edificios, acaso los sagrados únicamente y que debían existir ruinas a gran distancia de dicha muralla, pero con el auxilio de solo el joven Molas y de un marinero único de cuyo servicio podía dispensarse el patrón, nos consideramos en incapacidad absoluta de intentar toda exploración ulterior. Por otra parte, la ocupación que hicimos de esta ciudad amurallada era demasiado molesta para pensar en permanecer en ella por mayor tiempo. Una turba de fieros usurpadores que estaban antes en tranquila posesión se determinaron a lanzarnos de allí, y después de los ásperos trabajos del día no podíamos descansar de noche. Hay unos ciertos versos que dicen: jamás hubo filósofo que sufriese con paciencia un dolor de muela. Y yo pudiera decir que un filósofo hallaría peor que el dolor de muela la plaga de mosquitos que sufrimos en Tulum. Conservamos el puesto contra ellos por 2 noches seguidas, pero a la tercera, uno en pos del otro fuimos sacando las hamacas a la plataforma delante de la puerta. La luna brillaba magníficamente iluminando la oscuridad de la floresta y dibujando una larga línea plateada sobre el mar. Por espacio de algún tiempo pudimos vencer la necesidad del sueño, pero al fin venció este y caímos tendidos a lo largo en el suelo. La embestida fue terrible todavía, volvimos a nuestras hamacas, pero no hallando consuelo las abandonamos de nuevo y encendimos una grande hoguera junto a la cual nos sentamos hasta amanecer. Agravaba nuestra molestia al contemplar de frente a la luna, cuya expresión era tan suave y tranquila. Un zumbido salvaje estaba continuamente amonestándonos en el oído, a fin de que dejásemos aquel sitio, y por cierto que ya no pensábamos en otra cosa que en abandonarlo. A la mañana siguiente concluimos lo que quedaba por hacer y después de una comida anticipada nos preparamos para dejar las ruinas. Mientras que los hombres estaban preparando sus cargas marqué al Dr. Cabot un punto en la muralla, en que al tiempo de estarla midiendo Mr. Catherwood y yo habíamos espantado a 2 pavos del monte. Corrió en persecución de ellos con su cuchillo de caza y mientras estábamos sentados en las escaleras del castillo oí que me llamaba, diciendo que había encontrado otro edificio que aún no habíamos visto. Pensando en economizar mis zapatos de cuero y huyendo de la ocasión de destrozarlos con andar sobre el peñasco vacilé al principio dudando si iría, pero él insistió. Estaba tan cerca de nosotros que nos comunicábamos con él sin ningún esfuerzo de la voz, y sin embargo yo no podía ver nada de él ni del edificio. Siguiendo la senda que había llevado, muy luego le hallamos en pie delante del dicho edificio y mientras le dábamos vuelta para examinarlo descubrimos otros 2 inmediatos, casi invisibles por la densidad del follaje no obstante que eran los mayores en dimensiones después del castillo. Nuestros planes quedaban desconcertados con este descubrimiento porque no podíamos partir de allí sin tomar las vistas de los edificios. Dirigímonos otra vez a los escalones del castillo y entramos todos a deliberar en consejo. Los cargadores tenían ya listas sus cargas. Bernardo dijo que por todas provisiones no quedaban más que 2 tortillas y la idea de pasar otro día en el castillo nos desalentaba. Hacía tanto tiempo que teníamos la costumbre de dormir, que el sueño hacía parte de nuestra naturaleza. Una noche de reposo era indispensable y por tanto nos pusimos en marcha con el propósito de volver al día siguiente.
Antes de amanecer al vino acompañado de molas y los marineros se pusieron en camino, y cuando Mr. Catherwood llegó al sitio estaba ya despejado el primer edificio, cuyo frente da al poniente, mide 37 pies de largo y 19 de ancho y consiste en dos cuerpos. El exterior estuvo espléndidamente decorado y sobre la cornisa había fragmentos de ricos adornos en estuco. El cuerpo inferior tenía 4 columnas que formaban 5 puertas de entrada a un estrecho corredor que encerraba por 3 costados a la habitación central. Las paredes del corredor estaban cubiertas en ambos lados de pinturas enmohecidas, y casi borradas por la áspera frondosidad de la vegetación que reinaba en torno. Una puertecilla en el frente daba entrada a la cámara, que mide 11 pies sobre 7, y cuyas paredes estaban también cubiertas de pinturas destruidas y borradas. En la pared de la testera había un altar para quemar copal. El edificio superior está directamente encima de la cámara baja y corresponde con ella en dimensiones, siendo este el único ejemplar que encontramos de que una pieza estuviese directamente colocada bajo la otra. No había escalera ni ningún otro medio visible de comunicación entre el cuerpo superior e inferior del edificio. A espaldas de este había otros dos conexionados con él pero cubiertos de raíces y completamente destruidos por los árboles. Entre las ruinas había 2 tabletas de piedra de superficie convexa que medían 6 pies 6 pulgadas de largo, 2 pies 4 pulgadas de ancho, y 8 pulgadas de espesor con algunos confusos vestigios de escultura. A la corta distancia de 53 pies se encuentra otro edificio, situado en una terraza de 6 pies de elevación, con una escalinata en el centro, y mide 45 pies sobre 26. Tiene 2 pilares en la puerta de entrada, y sobre el centro existe la cabeza de una figura mutilada. El interior está dividido en 2 departamentos principales y paralelos y a la extremidad norte del interior hay un pequeño cuarto que contiene un altar cercado de 5 pies de largo y 3 pies 6 pulgadas de ancho destinado para quemar copal. El techo había caído completamente y crecían los árboles desde el piso. Cerca de este hay otro edificio, mayor que el último, construido sobre el mismo plan pero más arruinado. Todos estos edificios estaban como a 200 pies de los escalones del castillo. Estábamos a punto de partir cuando los descubrimos, y si no hubiese sido por la casualidad de que el doctor Cabot se hubiese dirigido hacia aquel rumbo, abriendo una vereda para coger pájaros, habríamos salido de allí ignorando completamente su existencia. Fácil es imaginarse que cuando esta ciudad estaba habitada y despejada de árboles se verían los edificios todos desde el mar. Es sabido que los españoles navegaron a lo largo de esta costa, y es regular que el lector quiera saber si no han dejado algún relato sobre su existencia. Vamos a verlo. Tomando la narrativa de la expedición de Grijalva desde el punto en que la dejamos, después de cruzar desde la isla de Cozumel continúa así. Seguimos camino todo el día y toda la noche y a puestas del sol del día siguiente descubrimos un pueblo o ciudad tan grande, que Sevilla no nos hubiera parecido ni mayor ni mejor. Allí vimos una torre muy elevada. Una muchedumbre de indios estaba en la playa conduciendo 2 estandartes que los indios subían y bajaban, como para indicarnos que fuésemos a juntarnos con ellos. El mismo día llegamos a una bahía cerca de la cual existía una torre, la más elevada que hasta allí hubiésemos visto. Notamos un pueblo muy considerable y la campiña estaba regada de varios ríos. Descubrimos una bahía, en donde una escuadra podría haber entrado muy bien. Este relato no es ciertamente tan exacto que pueda mostrar la costa tal como existe actualmente, pero sí más minucioso que otros muchos de los primeros viajes de los españoles y en mi opinión es más que suficiente para identificar esta ciudad que hoy se encuentra desolada. Después de cruzar desde la isla de Cozumel, navegando por 24 horas, naturalmente debían ir a dar sobre esta parte de la costa y la otra circunstancia mencionada del descubrimiento de una bahía en que una escuadra podía entrar es todavía más fuerte indicio, porque a la distancia como de 8 leguas más abajo de Tulum está la bahía de la Ascensión, de la que siempre hablan los escritores españoles como de un puerto en que podía anclar toda la escuadra española. Es la única bahía en toda la extensión de la costa desde el Cabo Catoche en que pudiesen entrar embarcaciones de alto bordo, todo lo cual me obliga a creer que el punto desolado conocido hoy bajo el nombre de Tulum era aquel pueblo o ciudad tan grande que Sevilla no hubiera parecido ni mayor ni mejor, y que el castillo, de donde nos habían expulsado los mosquitos, era la torre más elevada que hubieran visto los españoles. Todavía creo más, y es que esta ciudad continuó ocupada por sus antiguos habitantes hasta mucho tiempo después de la conquista, porque Grijalva regresó desde la bahía de la Ascensión, pasó la segunda vez sin desembarcar, y después de la desastrosa expedición de don Francisco de Montejo los españoles no hicieron ninguna tentativa sobre esta parte de la costa, de manera que los indígenas debieron permanecer allí largo tiempo sin ser molestados.
La impresión de esta ocupación comparativamente moderna se recibe del aspecto de los edificios mismos, que si bien están muy arruinados por la exuberancia de la vegetación, tienen en algunos casos tal apariencia de frescura y buen estado que en medio de la soledad y desolación que reinan en derredor presentan un espectáculo verdaderamente terrible e imponente. En la parte exterior de las murallas hay varios edificios pequeños que sin duda estuvieron destinados para adoratorios o altares, de los cuales uno principalmente nos llamó la atención. Se encuentra sobre una terraza que tiene una plataforma circular en la falda del peñasco, con vista al mar y mide 15 pies de frente sobre 12 de profundidad. La puerta o entrada da frente al norte. El interior consiste en un solo cuarto y en la testera hay un altar tan bien conservado que podía usarse para lo que sirvió ordinariamente. Al fin de los escalones y cubierto de las mismas zarzas y palmeras de que está cuajado todo el peñasco hay un pequeño altar con adornos en estuco, uno de los cuales parece representar una piña. Estas pequeñas esculturas carecían en lo absoluto del carácter sólido y macizo de los edificios y eran tan frágiles que casi podían derribarse con el pie, están al aire libre, expuestas al furor de los vientos orientales y casi bañadas por el mar. Era imposible creer que aquel altar hubiese sido abandonado por 300 años, y no hay duda que en este intervalo de tiempo algún ojo vigilaba sobre él, alguna mano piadosa lo reparaba, y mucho después de la llegada de los españoles los indios verificaban sobre él sus ritos idolátricos. Atentas las circunstancias de nuestra visita a este sitio hallamos que era uno de los más interesantes que hubiésemos visto en toda nuestra exploración de las ruinas, pero véome obligado a omitir muchos detalles que merecen ser descritos y comentados y voy a concluir con una sola observación. El lector sabe ya las dificultades que encontramos para llegar desde el interior a este sitio. Toda la región triangular que media desde Valladolid a la Bahía de la Ascensión por un lado y hasta el puerto de Yalao por el otro, no está cruzada de un solo camino carretero, y el rancho de Molas es el único establecimiento que se encuentra en la costa que sirve de base a este triángulo. Toda esta región está enteramente desconocida y el hombre blanco jamás ha entrado en ella. No hay duda que existen allí ciudades arruinadas y el joven Molas nos habló de un gran edificio existente a distancia de algunas leguas en el interior, conocido de un indio viejo, cuyo edificio estaba cubierto de pinturas brillantes y de un vivo colorido, siendo perfectamente visible su objeto. Con alguna dificultad logramos ver a este indio, pero era extremadamente incomunicativo. Dijo que hacía muchos años que había visto el edificio y que se había encontrado con él en la estación de la Seca mientras se hallaba cazando, y que hoy le sería imposible dar con el sitio en que se hallaba. Yo estoy creído que en esta región muchas ciudades, semejantes a las que habíamos visto en ruina, permanecieron en pie y estuvieron ocupadas por largo tiempo, tal vez 1 o 2 centurias después de la conquista y que todavía hasta un periodo comparativamente reciente algunos indios vivían en ellas de la misma manera que antes del descubrimiento de la América. En efecto, yo concibo que no es imposible que en esta apartada región pueda existir hasta hoy, sin haberla descubierto jamás el hombre blanco, alguna ciudad indígena ocupada por los restos de la antigua raza que todavía daba culto a sus ídolos en los templos de sus padres. Tal vez piensa el lector que yo he avanzado más allá de lo racional. Habíamos ya concluido nuestro viaje a lo largo de la costa y el objeto que nos propusimos estaba plenamente terminado. Habíamos visto abandonados y en estado de ruinas los edificios mismos que los españoles vieron enteros y habitados por los indios y los habíamos identificado incuestionablemente como la obra del mismo pueblo que edificó las grandes ciudades arruinadas que, al principiar nuestro viaje, nos habían parecido envueltas en el velo de un misterio impenetrable. Desde entonces creímos que el descubrimiento y comparación de estas ruinas eran, si no el único, a lo menos el más seguro medio de apartar ese velo, y aunque otras pruebas se nos han presentado, estas no son menos interesantes en ese respecto. Quedaba concluido nuestro viaje en esta dirección y ahora solo pensábamos en regresar a nuestro país. Una tempestad nos detuvo un día más en Tancá, y el martes por la mañana vino el patrón a toda prisa a decirnos que nos dirigiésemos a bordo porque el viento escaseaba de tal manera que podía serle difícil salir del puerto. Despedímonos de Molas y del carpintero y a poco rato después estábamos ya en camino. El viento era bastante fuerte, la mar venía tan gruesa y nuestra pequeña canoa se hallaba en tal conmoción que casi todos nosotros nos vimos acometidos del mareo. Los criados se habían inutilizado a tal punto que no teníamos probabilidades de comer. Llevábamos un viento fuerte mientras pasamos por delante de varios edificios formados de pequeñas piedras cuadradas semejantes a aquellos de que ya hemos hecho referencia, pero con motivo de la aspereza del mar y lo pedregoso de la costa nos fue imposible hacer tierra. A una hora muy adelantada de la tarde llegamos enfrente de la punta Nisup, visible por una palma solitaria que allí se encuentra, y nos detuvimos a pasar la noche.
A la mañana siguiente muy temprano nos pusimos en camino y costeamos hasta la punta de Cancún, en donde desembarcamos enfrente de un rancho que a la sazón ocupaban unos pescadores. Cerca de allí había otro gran montón de carapachos de tortuga. Los pescadores estaban ocupados en su cabaña remendando sus redes y parecía que llevaban una vida social dura e independiente, que en nada se asemejaba a la que habíamos visto en lo interior. Un corto paseo nos llevó hasta la punta, en la cual había dos edificios decaídos, uno en completa ruina y otro que tenía las mismas dimensiones del más pequeño que vimos en Tulum. Era tan intenso el calor y estábamos tan aburridos de la muchedumbre de insectos que no creímos valiese la pena el detenernos y por tanto regresamos a la cabaña, nos embarcamos, cruzamos el estrecho y al cabo de 2 horas llegamos a Isla Mujeres. En la playa había inmensas manadas de pájaros de la mar, sobre nuestras cabezas volaba una blanca nube de garzas y, no sin cierta sorpresa de los pescadores, nuestra llegada al fondeadero se señaló con una descarga cerrada contra los pájaros y con unas zambullidas en el agua para recoger a los muertos y heridos. Al dirigirnos a la costa nos encontramos sobre un banco de lodo, y tuvimos tiempo de contemplar la pintoresca belleza de la escena que se nos presentaba. Era una pequeña playa de arena con una costa rocallosa de cada lado y una arboleda que crecía hasta dentro del agua, interrumpida únicamente por un pequeño desmonte en que había 2 chozas cubiertas de palmas y una enramada que tenía un techo de la misma especie. Bajo la enramada aparecían colgadas 3 pequeñas hamacas en que se veía un pescador tostado del sol componiendo una red, mientras que 2 sindezuelos se ocupaban en tejer una nueva. El viejo pescador, sin abandonar la obra que traía entre manos, nos ofreció las hamacas, y para satisfacer nuestra primera invariable necesidad en aquella costa envió un muchacho a buscar agua, que aunque no era buena era mejor que la que traíamos a bordo.